Hola a todos y sean una vez más muy bienvenidos a nuestro curso sobre el libro de Prabhuji, Kundalini Yoga, el poder está en ti. Este es el libro y es el material que estamos usando para esta charla y todas las charlas que estamos teniendo sobre este curso de este hermoso sendero del Kundalini Yoga. El día de hoy tenemos la oportunidad de hablar y compartir sobre lo que es la diferencia entre Prana Shakti y Kundalini Shakti. Con esta clase vamos a finalizar el primer capítulo del libro donde estamos hablando sobre el cuerpo astral y prana. Entonces, como vimos durante las primeras 4 clases que tuvimos nuestra primera clase que fue la introducción y ya las otras 3 clases sí fuimos profundizando más sobre lo que es el cuerpo astral, hablamos sobre los diferentes cuerpos, las envolturas que se encuentran en esos diferentes cuerpos. Después profundizamos más en lo que es prana. Y nuestra clase pasada hablamos sobre los conductores de prana, que son los nadis. Entonces, ya para concluir con este primer capítulo, vamos a profundizar y vamos a compartir un poco más entre cuál es la diferencia entre Prana Shakti y Kundalini Shakti. Entonces, para ya iniciar, lo que me gustaría hacer es leer el primer párrafo de este tema, como está en el libro, y entonces vamos a tomar, a partir de ahí, vamos a desarrollar este tema. Así como el agua es la esencia común del vapor y el hielo, Brahman es el origen tanto de la Kundalini como del Prana. Ambos son aspectos de la misma energía femenina creadora que se origina en Brahman. Esa Shakti se denomina Kundalini cuando desciende y cruza los abstractos límites del plano causal, Karana Loka. Recibe el nombre de Prana cuando llega al plano astral, Bhuvar Loka. Entonces vamos de nuevo hacia atrás, vamos nuevamente hacia una oración muy específica que hay en este párrafo que dice: tanto la Kundalini como del Prana. Brahman es el origen tanto de la Kundalini como del Prana. Ambos son aspectos de la misma energía femenina creadora que se origina en Brahman. Esta Shakti se denomina Kundalini cuando desciende y cruza los abstractos límites del plano causal y recibe el nombre de Prana cuando llega al plano astral. Entonces estamos hablando de la misma energía femenina creadora que se origina en Brahman. ¿Cómo se llama entonces esa energía creadora que se origina en Brahma? Se llama Shakti. Entonces por eso vemos que nos estamos refiriendo a Kundalini Shakti y a Prana Shakti. Ambas son aspectos de esa energía creadora que se origina en Brahma. Entonces, partiendo desde ahí, vemos que estamos hablando de una energía que se origina en Brahman. Es otro aspecto de Brahma. Como ya hemos escuchado en las otras clases y vamos a seguir escuchando durante el curso, nosotros nos estamos refiriendo a una manifestación de Brahman. Brahman es estático, no está manifestado, y entonces tenemos la Shakti. Nos estamos refiriendo a esa energía creadora, esa energía creativa, ese potencial divino que sí se encuentra revelado, está manifestado, es dinámico. Entonces, partiendo desde ahí, energía femenina creadora que se origina en Brahman. Entonces, esta energía creadora también tiene diferentes aspectos. Y vamos a ver que uno de sus aspectos es Kundalini y otro de sus aspectos es Prana. Es Kundalini cuando va a descender el plano abstracto. Recuerdan que habíamos hablado ya de los diferentes cuerpos. Teníamos el cuerpo físico,
el cuerpo astral y el cuerpo causal. Cuando ya va descendiendo el cuerpo causal a lo que es el Karana Sharira, ahí ya se convierte en Kundalini Shakti. Y cuando esa misma Kundalini Shakti continúa descendiendo y ya pasa a lo que sería el plano astral, lo que sería ya el Vijnana Maya Kosha, la envoltura intelectual, entonces ahí ya se convierte en Prana Shakti. Entonces lo que yo quiero hacer es traer más definiciones de lo que es esta Shakti para familiarizarnos aún más con su definición, porque nosotros tenemos en el capítulo número 4, en el cuarto capítulo del libro, tenemos el capítulo es la Devi o la Madre del Universo. Entonces ahí vamos a profundizar y a ahondar muchísimo más sobre este término Shakti, la Devi, la Madre, la Diosa. Ahí vamos a profundizar muchísimo más, pero para apoyar nuestra clase del día de hoy y entender aún más este término Shakti y cuál es la diferencia entre Kundalini Shakti y Prana Shakti, entonces yo voy a leer dos definiciones que vamos a encontrar en este capítulo número 4 del libro. La Shakti es el poder divino creativo y todo el universo consiste en su manifestación, en su lila o divino juego. Esto lo confirma el señor Brahma, que dice: tú sostienes este universo, tú lo proyectas, tú lo proteges, oh Devi. Tú también siempre reabsorbes todo esto en tu interior al final. Este es en el Devi Mahatmyan 1.7.5. Y otra definición es otro verso donde vamos a encontrar cómo se habla sobre la Devi, la Shakti, es: si Shiva está unido con Shakti, él es capaz de proyectar este universo. Si no, él no es capaz ni siquiera de mover sus extremidades. Y esto lo encontramos en el Saundarya Lahari 1, que fue escrito por Shankaracharya. Entonces, menciono de nuevo que por ahora solamente quería traerlo para apoyar nuestra definición de Shakti, pero nosotros en la clase que vamos a tener, donde vamos a hablar sobre este capítulo, vamos a profundizar muchísimo más en cuáles son esas escrituras, de qué se tratan cada una de estas escrituras que hablé, porque están más relacionadas con el Shaktismo, y ahí acabo de mencionar a otro maestro iluminado muy, muy importante en la religión del Sanatana Dharma, en el Advaita Vedanta, que es Shankaracharya. Entonces, solamente quería mencionarlo en esta ocasión. Entonces ahí vemos cómo nos estamos refiriendo, ya dije, a un aspecto de Brahma, que es la energía creadora. Cuando nos referimos a Shakti, nos estamos refiriendo a esa energía creativa, a ese aspecto de Brahman que es manifestado, es dinámico. Entonces, esta Shakti se va a dividir en Kundalini cuando pasa al nivel causal, al plano causal, y va a ser Prana cuando ya sigue descendiendo y pasa lo que sería la envoltura del intelecto, que es Vijnana Maya Kosha. Vamos a ver entonces. La Kundalini Shakti es más elevada que la Prana Shakti, porque este está relacionado con el Ananda Maya Kosha, que es la envoltura sutil, mientras que la Prana Shakti está relacionado con el Vijnana Maya Kosha, que ya está en el cuerpo astral. Entonces va a ser menos sutil. Recuerdan que veíamos cómo mientras más hacia adentro se encontraba la capa, entonces era más sutil. La más sutil de todas es Ananda Maya Kosha. Después teníamos, sería Vijnana Maya Kosha. Entonces ahí vemos que Ananda Maya Kosha, la Kundalini Shakti, se va a encontrar más elevada que la Prana Shakti, por donde se encuentra en estas capas, en estas envolturas. Vamos a ver, por ejemplo, que
En la Prana Shakti va a ser un proceso de evolución, desde lo que sería la unidad a la pluralidad. Eso sería Prana Shakti. Sin embargo, Kundalini Shakti va a ser más un proceso de involución. Va a ir desde la pluralidad, esa multiplicidad, hacia la unidad. Entonces vamos viendo cómo son movimientos opuestos. Vamos a ver también cómo cuando se realiza ese despertar de la Kundalini Shakti, hablamos cómo la Kundalini quiere volverse a reunir con Brahman, que está en el Sahasrara Chakra, es como un imán. Esa Kundalini es atraído por el Sahasrara Chakra y quiere subir a la coronilla, a este centro, a reunirse con Brahman. Pero cuando estamos hablando de Brahman, estamos hablando de un proceso de descender. Vemos que el prana va descendiendo por el Sushumna Nadi en nuestro proceso de evolución como seres humanos. Desde el Sahasrara Chakra va a descender hasta el Muladhara Chakra. Y cuando estamos hablando del despertar de la Kundalini, a nivel de Kundalini, no de prana, como acabamos de mencionar, entonces es un proceso de involución. Quiere subir desde el Muladhara Chakra hasta el Sahasrara Chakra para unirse en el séptimo centro con Brahma. Entonces ahí vamos viendo cuáles son las diferencias. Uno va desde multiplicidad hacia la unidad y el otro desde la unidad hacia la multiplicidad. Kundalini va a ser más sutil que prana. Lo otro que vamos a ver es que un despertar a nivel pránico lo vamos a ver expresado en el cuerpo físico, en el Annamaya Kosha. Ahí es que va a ser su expresión en nuestro cuerpo físico. Pero un despertar a nivel de la Kundalini va a ser mucho más profundo, va a ser más intenso, porque va a ser localizado en el Karana Sharira, que es el cuerpo causal, hacia la capa o la envoltura de la dicha, Ananda Maya Kosha. Entonces lo que vamos a ver es que un despertar de la Kundalini va a ser precedido por un despertar a nivel pránico. Aquí en el libro, Prabhuji nos cuenta cómo en su propia experiencia los ejercicios de pranayama le ayudaron y él confirma por su propia experiencia que fue así. Primero va un despertar a nivel pránico y se ve expresado en el Ananda Maya Kosha, en el cuerpo físico, y entonces luego es que hay un despertar a nivel de la Kundalini, que ya es en el plano causal hacia el Karana Sharira, hacia esa envoltura de la dicha. También nos comenta cómo entonces los ejercicios de pranayama, las diferentes asanas de Hatha Yoga son esenciales, y por eso en el proceso del Kundalini Yoga, como ya yo he mencionado varias veces, nosotros siempre vamos a iniciar por ejercicios de pranayama, ejercicios de respiración, donde estamos desarrollando, donde estamos apuntando a ese despertar a nivel pránico para luego entonces acceder a ese despertar a nivel ya de la Kundalini. Lo que vamos a ver también es que cuando sucede un despertar a nivel pránico, lo que va a suceder es que el prana va a subir a través del Pingala Nadi hacia el cerebro y se va a esparcir. Y él nos cuenta ahí también en el libro cómo va a traer esa sensación de placer. Pero cuando es un despertar de la Kundalini, entonces va a ser en un nivel causal, va a ser muchísimo más intenso, y esa ascensión de la Kundalini va a ser a partir del Sushumna Nadi, como ya hemos mencionado. Entonces la experiencia es aún más intensa y la Kundalini sube a unirse con Brahman en el sexto centro a través del Sushumna Nadi.
va a subir desde el Muladhara Chakra hasta el a través del Sushumna Nadi hasta la coronilla, hasta el Sahasrara Chakra. Entonces ahí vamos viendo, ¿verdad? Esa diferencia, como decía, de que una va a ser más elevada, la Kundalini siempre va a ser más elevada, va a ser un proceso más intenso, va a ser en una capa más sutil, y tenemos el despertar a nivel pránico que va a ser a través, en vez de ser a través del Sushumna Nadi, va a ser a través del Pingala, va a ser su expresión en nuestro cuerpo físico, en el Annamaya Kosha, a pesar de que este despertar sucede desde que la Kundalini Shakti pasa el plano causal Vijnana Maya Kosha, ella se convierte en Prana Shakti. Su expresión es a nivel físico. Cuando sube va a ser a través del Pingala, va a ser desde el Muladhara Chakra también, hacia el cerebro, y ahí se va a dispersar. Y entonces vemos ahí lo que serían esas diferencias. Yo quise que viéramos con más atención y profundidad de este tema, para que ya estamos adentrándonos aún más a todos los términos que vamos a continuar utilizando en las próximas clases. Y entonces aquí vimos de una manera más clara y con más tiempo lo que sería esta diferencia entre lo que es la Kundalini Shakti y Prana Shakti. Yo les voy a dejar por varios segundos en la pantalla este esquema donde estoy presentando todas las diferencias que acabamos de mencionar, para tener también un apoyo visual de cuál es la diferencia entre lo que es Kundalini Shakti y Prana Shakti. Muchísimas gracias a todos por el tiempo que invierten en escuchar y compartir con nosotros, explorar sobre este sendero del Kundalini Yoga y lo que Prabhuji viene a traernos en este libro, como él nos expresa los secretos, las prácticas y su propia experiencia en este sendero del Kundalini Yoga. Muchísimas gracias. Jai Prabhuji.